Elevemos nuestro pensamiento a Dios, dándole gracias por este día maravilloso que hemos vivido, por las bendiciones que hemos recibido, por el aire que respiramos, por la familia que tenemos, por el trabajo que ha sido bendito hoy y por todas las cosas maravillosas que la espiritualidad superior nos ha ido asistiendo en cada acto que hemos tenido. Y que esta noche sea una noche especial en que cada uno de nosotros pueda estar reunido junto a su mentor para que podamos seguir avanzando en conocimiento y experiencia para edificar ese templo vivo de Dios que somos cada uno de nosotros. Que así sea. Que así sea. Que así Bien, sea. continuando con el libro de la Génesis según el Espiritismo, hoy nos toca el capítulo 11. Principio espiritual. Hoy vamos a tocar solo unos cuantos ítems, que va a ser el principio espiritual, la unión del principio espiritual con la materia, hipótesis sobre el origen de los cuerpos humanos y encarnación de los espíritus. La segunda parte lo vamos a explicar la siguiente semana. Y Allan Kardec, que en esa mentalidad que él tenía de científico analizador de los hechos, llega a una conclusión que ya algunos estudiosos, teólogos también, habían ido insinuando como una vaga teoría de que nuestro cuerpo está formado por dos principios fundamentales. Uno es el principio de la energía vital y el otro es el principio espiritual. Y que ambos principios no son iguales, nos va a decir Allan Kardec a través de la inspiración de los espíritus superiores. Y en este tema vamos a irlo comprendiendo cómo es que se va a diferenciar el principio espiritual del principio vital. Y es Moisés quien, recordando los escritos antiguos, tanto de sumerios, babilonios, egipcios, nos los va a narrar en la Génesis de Moisés y nos va a mostrar estos dos principios muy claramente marcados. En la primera parte va a decir de que Dios va a formar del polvo una imagen de cuerpo humano, al cual va a darle el aliento de vida, que llega a ser la energía vital o el principio vital, para que dé vida a esas sustancias orgánicas y pueda tener ese movimiento y esa energía el cuerpo. Pero el mismo Moisés nos va a decir versículos después que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y nos va a narrar un hecho bien importante que va a ser el principio espiritual, donde va a colocar a este ser ya formado con energía vital, va a colocarle la chispa divina al espíritu en sí. Y es Allan Kardec en esa mentalidad que él tenía, que va a dar una frase que lo van a transcurrir a través de los siglos, que todo efecto tiene una causa. Y si hay un efecto inteligente, tiene que haber una causa inteligente. Eso también está en el libro de su autobiografía y en la película Allan Kardec, para aquellos que lo quieran ver. Y esta frase que él lo dice para contestar a una invitación que lo hacían para ir a observar las mesas danzantes, es que él va a empezar a colocar la razón antes de la creencia.
Y si hay algo, una mesa que no tiene cerebro, puede contestar preguntas, como lo decían, él pone esta condicionante. Si hay inteligencia en una mesa, díganme dónde está. Y en esa pregunta, cuando él empieza a observar, va a recibir la respuesta del ser espiritual que movía las mesas. Y le va a decir que él era en un tiempo atrás un hombre también encarnado y que ahora estaba como espíritu. Y que era el espíritu, aquel ser inteligente, como nos dice Kardec en el libro de los espíritus, quien hacía las respuestas a las preguntas que los encarnados hacían. Por esa razón, a nadie se le ocurre la idea de atribuir un pensamiento al cuerpo, más aún si este cuerpo que tenemos, aún con la energía vital, en un momento dado está sin vida. Cuando el espíritu se separa del cuerpo en las noches a través de los sueños y deja el cuerpo prácticamente es como si estuviera muerto. Es entonces cuando nosotros podemos empezar a distinguir estos dos principios, que la energía vital es lo que da vida a la materia y que la energía espiritual es la que va a dar vida al espíritu y esa vida es eterna. Por eso es que Moisés nos va a escribir cuando Dios le dice, polvo eres y al polvo volverás, dándonos esa constante de que la energía vital tiene un principio, pero también tiene un final. Y cuando va a crear al ser espiritual a su imagen y semejanza, no dice esa frase, simplemente desde la creación de nuestro espíritu va a tener vida eterna. Y es entonces que comprendemos esa idea de la perpetuidad del ser espiritual, que es innata en cada uno de nosotros. Lo tenemos como intuición, pero también lo podemos tener como aspiración en nuestras ideas, en nuestro sentir. Por ello siempre hubo y habrá, nos dice Allan Kardec, más espiritualistas que materialistas y más deístas que ateos. Porque siempre tenemos en nuestro ser colocado esos dones, esos talentos, que nos permite a cada uno de nosotros sentir y percibir no solamente el mundo espiritual que nos rodea, sino sentir a nuestro propio espíritu, cómo ama, cómo siente, cómo vive, cómo respira, cómo ve, y cómo aspira a cumplir los objetivos que tiene trazados para esta encarnación. Por eso es que tan importante el estudiarlo y el analizar cada tema de la codificación espírita para que podamos comprender primero a nuestro ser espiritual para comprender después a nuestros hermanos que nos acompañan a nuestro alrededor. Entonces vamos a comprender de que el principio espiritual es el corolario de la justicia de Dios, que su bondad, su misericordia se reflejan en esta chispa divina que nos ha dado a cada uno de nosotros. Y que al permanecer intacto después de ese tránsito que se llama la muerte, manteniendo su individualidad, manteniendo sus emociones y sus sentimientos, hace de que Dios sea justo, sea ese Padre amoroso para toda la humanidad.
La unión del principio espiritual con la materia es otra de las cuestionantes que Allan Kardec se va a preguntar. Y la espiritualidad superior siempre le va a decir que la materia es causa, pero también es efecto, que es el motivo por la cual nosotros, como seres espirituales, hemos venido a trabajar la materia para moldearlo conforme a nuestro estado evolutivo. Y esta unión que se da del principio espiritual con la materia hace de que al nacer nuestro ser espiritual y ser provisto por la divinidad de un cuerpo, va a ser de que desarrolle sus facultades, desarrolle todo su talento. ¿Para qué? Para que cada pensamiento que se origina en este ser espiritual, el cuerpo material obedezca. Que cada movimiento que desea, tanto de brazos, de piernas o de cabeza, o el movimiento de todo el cuerpo en caminar o estar en reposo o en dar una vuelta en sí mismo, sea esa conexión perfecta entre el espíritu y la materia. Y para ello Allan Kardec va a preguntar a la espiritualidad superior cómo es que se origina esta unión en sí entre el espíritu y la materia. Y la espiritualidad va a explicar de que al espíritu lo envuelve una otra sustancia, una otra materia, que por su origen es material, pero por su naturaleza etérea corresponde al mundo espiritual y lo va a llamar el periespíritu, que es la sustancia que envuelve al espíritu y que va a hacer que el cuerpo sea la envoltura, pero al mismo tiempo el instrumento que el espíritu necesita para progresar. Es entonces necesario decir, nos va a recordar Allan Kardec, que el espíritu mismo es quien da la forma a esta envoltura y que lo adapta a sus nuevas necesidades, lo ajusta a medida de su inteligencia. Y Dios, el plano divino, siempre va a colocar los materiales que corresponde para que el espíritu emplee en este mejoramiento del cuerpo humano. Por eso es que las diferencias que hay entre las diferentes civilizaciones que han transcurrido a través de los tiempos. Por eso hay cuerpos humanos como los hombres de Pekín, de Neandertal, que son tan diferentes, ¿no es cierto?, comparados a la especie humana de hoy. Pero la unión que se va a originar del espíritu hacia esta materia, en esa bondad divina que Dios determinó crear, como nos dice Moisés, y Allan Kardec en este libro de la Génesis también nos los va a mencionar, cuando Dios creó a ese cuerpo flexible, movible, adaptable al pensamiento del espíritu, hace de que este ser, creado simple e ignorante, como nos dice en el libro de los espíritus, empiece su proceso evolutivo, de adquirir conocimiento, de evolucionar, de transformarse. Pero en ese proceso, obviamente que puede cometer errores, puede equivocar el camino, pero como tenemos ese libre albedrío y esa conciencia, siempre lo podemos rectificar. Y es entonces que Allan Kardec nos va a decir desde que un espíritu nace
a la vida espiritual, debe para su adelantamiento hacer uso de sus facultades, para que la vida carnal, de acuerdo a su evolución y grado de adelanto, pues ese cuerpo que se está formando tenga esa sutileza, para que el espíritu pueda tener los instrumentos necesarios para su evolución. Pero hay muchas veces, nos dice Allan Kardec, y la espiritualidad superior, cuando un espíritu allá en el plano espiritual ha planificado lo que va a ser las pruebas, las expiaciones que debe pasar, y de repente cuando está viendo esta unión con el cuerpo, decide no hacerlo y se retira. Ocasiona que es la energía vital que está dando vida a ese germen, a esa unión del espermatozoide con el óvulo, empiece a perder su energía y se va a ocasionar obviamente la muerte. Y si es un estado gestante, pues el aborto. Entonces, cada circunstancia de la vida, nosotros tenemos que saberlo analizar. De que cada situación que vivimos, si bien ha sido planificado en el mundo espiritual en el máximo detalle posible, siempre puede haber variantes cuando ya estamos encarnados, porque no siempre podemos aceptar aquello que hemos dicho que sí, dado las circunstancias adversas que podamos estar viviendo como familia, como personas, dentro de la sociedad, en la economía. Entonces, todo eso, esos factores también afectan al cumplimiento de ese plan álmico que realizamos en el mundo espiritual. Y entonces se producen los problemas de unión del espíritu con la materia. Y siempre hay un refrán, ¿no?, que nos dicen la diferencia de cuerpos cuando uno ya está muerto. Por ejemplo, un gran señor colocado desnudo ahí en la sala de la morgue, podemos decir, y un mendigo también a su lado, no hay diferencia entre ambos. Porque uno no puede reconocer cuando está libre de esos prejuicios y que las circunstancias que hacen ver a nuestros ojos esa diferencia no existe. Y que el cuerpo ha sido dado para todos en la misma dimensión, con la misma oportunidad para poder progresar y elevarnos obviamente en la jerarquía de la escala espiritual. Por eso es que este tema es bien importante el aprenderlo. Como Allan Kardec y la espiritualidad nos los van a enfocar, que lo más importante es el espíritu y no el cuerpo, porque el cuerpo al final es un vestido, es algo que el espíritu lo va a despojar y se va a pudrir, se va a deshacer, pero el espíritu seguirá su proceso evolutivo, seguirá adquiriendo conocimientos, cualidades, virtudes, seguirá ese proceso evolutivo. Por eso es que el espíritu siempre será un espíritu, pero con esa mira de alcanzar los planos más elevados. Y en esa mira de los planos más elevados es que Allan Kardec va a entrar en este ítem bien controversial aún para los estudiantes de la doctrina espírita, que es el origen de los cuerpos humanos. Y Allan Kardec nos va a decir que a medida que el espíritu progresa, es cuando
su conciencia al despertar se va a ir dando cuenta de que aquello que nosotros hemos considerado en cierto momento como una ley, la evolución del hombre, del monito, a la especie humana, al Homo sapiens sapiens que somos hoy, era solo una hipótesis, no era una ley, tal cual a veces no los hemos creído. Y hoy, al estudiar este libro y ver los otros libros antiguos, desde los sumerios, los arcadios, los egipcios y todas aquellas civilizaciones antiguas que nos han dejado sus escritos, sus estudios, y aún Moisés, vemos de que el hombre siempre fue el hombre, como nos dice Kardec en el libro de los espíritus. Y en el libro Los exiliados de Capella, nos van a decir, y también concordando con el libro A Camino de la Luz, nos van a decir de que cuando los capelinos fueron traídos, y obviamente de las otras constelaciones también hacia la Tierra, en esa exiliación de los seres no evolucionados de aquellos planetas, los seres más malos que ocasionaron guerras mundiales, destrucciones en sus planetas, se les dieron cuerpos casi animalizados. Por eso es que tenemos estos fósiles como los hombres pie grandes, que los llaman, ¿no ves? Gorilas enormes. ¿Para qué? Para que estos seres no puedan destruir a la humanidad que ya estaba en la Tierra y sepan controlar esos instintos destructivos a través de procesos evolutivos también. Por eso es que la arqueología va a encontrar restos fósiles de seres casi animalizados que se parecían mucho a los monitos, pero que no eran monitos. Y en esa evolución va a ir encontrando los hombres de Neandertal, los hombres de Pekín y toda esa otra raza de humanoides que fueron también evolucionando, pero de repente hay un salto y aparece el Homo sapiens. Y a ese salto la ciencia lo colocó el eslabón perdido, se perdió. ¿Por qué se perdió? Porque una vez que el espíritu dejó esos instintos destructivos y se mejoró, ya no tenía por qué seguir encarnando en cuerpos casi animalizados. Entonces encarnaron en cuerpos ya humanos. Por eso es que la genética de hoy, en esos procesos que está haciendo, en esa investigación de los seres que están encontrando, tanto en el Polo Norte, en la Antártida, en esos deshielos humanos de hace 30, 40 millones de años atrás, los analizan y el genoma es el mismo, en un 90% a lo que somos nosotros. Pero no tiene ni el 1% con el genoma del monito. Entonces, prácticamente hasta la genética nos dice de que nosotros no evolucionamos del monito. Simplemente Dios, la divinidad, en su infinita sabiduría, colocó para nuestro mejoramiento, porque no sabemos, capaz que éramos nosotros mismos, quienes queríamos destruir, y nos colocó en cuerpos casi animalizados para que nos vayamos mejorando a través de ese proceso evolutivo en la vida eterna, antes y después. Por eso es que estos dos libros, estudiarlos para cada uno de nosotros, nos va a traer esa amplitud de horizonte en conocimiento que es muy necesario para comprender lo que nos narran los escritos más antiguos y también Allan Kardec y la espiritualidad superior, cómo nos esclarecen de por qué pasó este proceso evolutivo. Y que el hombre, a pesar de todo lo que es, pudo haber ocupado un cuerpo de animal, pero sin perder su esencia espiritual de ser humano.
Por eso es que el monito, el espíritu del monito, el alma del monito, siempre fue monito. Y por eso se quedó engendrando su misma raza, monitos. En cambio, el hombre evolucionó, dejó sus malas tendencias y encarnó en seres humanos y siguió generando especie humana para las posteridades o generaciones postreras. Entonces, el cuerpo humano, tal cual nos los narran, fue preparado para el espíritu humano y siempre será así. Y es entonces cuando ya comprendemos de que nuestro cuerpo, a medida que vamos evolucionando, va transformándose también, va cambiando. Por eso es que mi cuerpo, de la generación que vamos dejando este planeta, esa generación, como dicen, ¿no es cierto?, los que ya vamos partiendo de los 50 para arriba, generación que era gente que saludaba, que amaba, que daba, que ver una rotura en la ropa era signo de pobreza. Pero hoy la generación ha cambiado. Una rotura en una ropa significa riqueza, porque esa ropa cuesta más que una ropa sana. Entonces todo va cambiando. Igual nuestros cuerpos de nuestros niños son diferentes a nuestros cuerpos. Va evolucionando. Y eso no es porque la vacuna del COVID-19 ha ocasionado, sino es el momento en que está viviendo nuestro planeta en este proceso de transición que ha entrado, como nos lo han explicado los anteriores expositores a este tema. Y es entonces cuando nosotros vamos a mirar cómo se procede la encarnación del espíritu. Y tenemos bastante literatura más allá del libro La Génesis según el espiritismo. También tenemos las obras complementarias que nos hablan de este proceso y uno en especial que es Misioneros de la Luz. Como André Luis nos va a narrar desde nuestro hogar cómo se procede este proceso al detalle. Y nos va a decir de que cuando un espíritu va a encarnar, lo primero que pasa es que los papás van a soñar con este espíritu. Va a empezar el primer acercamiento entre los papás y el espíritu, aún antes de la fecundación. Y en esos sueños los papás van a aceptar ya conscientemente el decir, voy a tener mi hijo o mi hija, voy a tener un bebé. Y se van a preparar psíquicamente, físicamente, para este momento. Entonces Andrés Luis nos dice una vez que los papás aceptan el tener a este espíritu y también nos dice, ¿no?, que cuando a veces los papás se ponen reacios y dicen, no, es que yo soy muy joven todavía o estoy trabajando y no gano lo suficiente y dudan en aceptarlo, los ponen en los brazos al espíritu para que sientan ese cariño y acepten que ha llegado el momento de traer una nueva vida a la tierra. Entonces también nos narra que se da ese proceso. Y entonces cuando los papás aceptan el traer a este espíritu y darle vida como hijo o hija en la familia, nos dice que se va a ocasionar la unión del espermatozoide con el óvulo y se va a formar, ¿no es cierto?, esa primera célula. Y es ahí cuando el espíritu va a ser traído, nos dice, hecho miniatura, al tamaño del óvulo. Y de su periespíritu, de este espíritu, se va a originar un lazo, el cordón de plata que se va a unir con esta primera célula. Y va a empezar la unión, célula a célula del espíritu con el nuevo cuerpo que se está formando.
Allan Kardec en el libro de la Génesis según el espiritismo nos va a decir, el espiritismo nos enseña la manera como se opera la unión entre el espíritu y el cuerpo en la encarnación. El espíritu, por su esencia espiritual, es indefinidamente abstracto. No tiene acción directa sobre la materia. El intermediario es la envoltura fluídica que es parte integrante del espíritu. Procede del fluido cósmico universal, el cordón de plata que les digo. Es el que va a empezar la unión del espíritu con la materia. Y muchas veces, como les decía al principio, en ese momento es que el espíritu puede ver que las circunstancias son muy adversas. Puede que la mamá esté atravesando un momento muy difícil y el espíritu lo siente. Y en eso se puede acobardar la prueba que debe pasar y puedes denunciar a encarnar. Entonces el espíritu regresa al mundo espiritual, obviamente para prepararse mejor, y la mamá va a sufrir un aborto natural. Es entonces cuando nosotros vamos comprendiendo que este proceso de la unión del espíritu con la materia, en esos 9 meses que pasa en el vientre de la madre, es bien fundamental porque va a generar las características que va a mostrar el espíritu a partir de los 7 años, cuando se consolide su encarnación. Va a presentar su carácter, sus pensamientos, sus emociones. O sea, todo aquello que la mamá está sintiendo y viviendo va a afectar considerablemente en la actitud que va a tomar este espíritu. No solamente desde los 7 años, sino que por el resto de la vida que puede continuar. Entonces, por eso es que actualmente los psicólogos recomiendan, ¿no es cierto?, que la mamá debe estar tranquila, debe leer un libro para que se relaje y que esa energía vaya transmitiendo al niño de confianza, de seguridad, para que ese nuevo ser nazca con firmeza, con decisión, amparado y protegido no solamente por el mundo espiritual, sino por esos 2 seres que van a ser sus padres. Y a través de las emociones que esta mamá va a generar, también lo va a dar la protección familiar que necesita, esa seguridad que necesita. Hay cuantos niños que vemos, o nosotros mismos, que por un X motivo nuestra madre en un momento dado de esa gestación tuvo una dificultad y nosotros lo manifestamos. Por eso también Joana de Angelis nos va a escribir, la mentora de Divaldo Franco, nos va a escribir lo que son las constelaciones familiares, que nos explica cómo nos afecta a este nuevo ser que está viniendo a la Tierra, cada pensamiento, cada situación, sea positiva o negativa, va a afectar a este nuevo ser. Pero que a través de este proceso de la constelación familiar, pues se da también la solución para que estos problemas que se originaron en el momento de la gestación hasta el nacimiento, pues sean solucionados también, sin importar la edad que tenga el encarnado. Y es por eso que Allan Kardec nos va a decir que cuando el niño empieza a respirar y el espíritu empieza a recobrar sus facultades, es cuando va a desarrollar todas las medidas para consolidar esta encarnación. Y que cada órgano va a servir para manifestar la voluntad del espíritu. Y que ese lazo fluídico que nos va a unir desde la concepción hasta nuestro desencarne final, va a hacer que nosotros podamos controlar armoniosamente a este cuerpo que en el plano divino nosotros solicitamos que se nos provea como el instrumento
para nuestro progreso. Y si bien nosotros al nacer vamos a olvidar nuestras vidas pasadas, pero sí vamos a traerlo como intuición, el conocimiento, las buenas actitudes y la buena voluntad que hemos generado en nuestras anteriores vidas. Las cualidades morales la vamos a traer y que van a ser fortalecidas por los pensamientos y la energía benéfica que la madre coloca en esos 9 meses de gestación. La encarnación del espíritu, como hemos dicho desde un principio, no es una constante, no es perpetua, es solo transitoria, mientras dure la energía vital. Y cuando esta energía vital se acabe en nuestro cuerpo material, el espíritu va a dejar el cuerpo, va a regresar al mundo espiritual. ¿Para qué? Para empezar un nuevo proceso de tomar un otro cuerpo y pedir al plano divino una nueva oportunidad de encarnar para continuar su proceso evolutivo y así seguir adelantando en este caminar que tiene nuestra alma para alcanzar la perfección, como nos dice Jesús, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Y es entonces que Allan Kardec, haciéndose eco de toda esa gama de dudas y preocupaciones que tenemos, va a decir de que los espíritus de los salvajes también pertenecen a la humanidad, pero que un día también alcanzarán el desarrollo moral e intelectual como nosotros también alcanzamos, y que encarnarán en ese grado superior hasta conquistar esos grados que nos permitan elevar nuestra mirada hacia esos mundos felices para continuar ese viaje de nuestra alma en esa ascensión que debemos seguir hasta alcanzar las cimas de los conocimientos celestiales. Nuestro espíritu, como nos dicen algunos, tiene un viaje de un héroe. Tendrá caídas, tendrá levantadas, tendrá bajones, tendrá pruebas. Pero en ese despertar de conciencia nosotros tenemos que ver que cada prueba es una oportunidad para desarrollar nuestras facultades, para poner en acción ese don que tenemos. ¿Y cuál es ese don primero que la divinidad nos pone a prueba? El perdón. Perdonar es un don, nos dice. ¿Y a quiénes vamos a perdonar primero? A nuestros padres y a nosotros mismos. Porque esos primeros 9 meses que hemos transcurrido no solamente puede ser el escollo que nos lleve hacia las sombras del sufrimiento y del dolor y la angustia, pero que también puede ser esos 9 meses que nos den ese impulso, esa energía, esa luz que necesitamos para continuar adelantando y ser, como nos dice, mejores hoy de lo que seremos mañana y ser mejores mañana de lo que fuimos hoy. Por su atención, muchísimas gracias. Si tienen alguna consulta o pregunta o acotación, adelante.
Bueno, no hay preguntas. O no han entendido o se ha entendido muy bien. Sí, se ha entendido muy bien. Para nuestra siguiente clase, pues vamos a continuar con lo que va a ser las de encarnación y vamos a tocar el libro Vida y Sexo, Evolución de dos mundos y dos mundos, psicografiado por Chico Javier, tanto por el espíritu Filomeno de Miranda y por el espíritu Emmanuel. Ya en la parte más importante que nos va a decir es que los hermanos consanguíneos que nacen dentro de una familia nacen para purificar esas diferencias que existen o existieron en vidas pasadas y que están ahora encarnados en una familia para solucionarlo a través de los lazos filiales del amor. A los que quieren estudiarlo y profundizar esta parte del tema, pues les recomiendo leer estos libros que los va a traer mucha luz, mucho esclarecimiento y comprensión de por qué nuestros hijos a veces pelean o discuten entre ellos, o por qué hay esa diferencia entre nuestro hijo o hija con nosotros, que somos los papás, porque a veces nos acusan, tú tienes la culpa. En estos dos libros, en especial Vida y Sexo, van a entender por qué un hijo que nosotros consideramos rebelde contra sus padres tiene un fundamento. ¿Por qué se porta así? ¿Por qué nos trata así? Eso lo vamos a tocar la siguiente clase en el ítem de encarnación. Pero para los que quieran leer, pues están disponibles estos libros en PDF, también hay en la página Allan Kardec. Bien, elevemos nuestro pensamiento a Dios, dándole gracias por habernos permitido reunirnos hoy. Gracias por estas obras que nos traen esa esperanza a nuestro ser, de por qué y para qué a veces sufrimos, de por qué y para qué nuestras lágrimas chorrean por nuestras mejillas, que hoy con este nuevo conocimiento comprendemos y nos llenamos de esperanza. Agradecer al Divino Maestro Jesús por esa luz que nos emana, a nuestros mentores por irradiarnos esas energías que nos permiten continuar, y agradecerles a cada uno de ustedes por esa dedicación que lo ponen para que esa luz divina también fluya de ustedes hacia sus familias y que juntos en esa armonía universal podamos seguir progresando, avanzando y construyendo el reino de Dios en nuestro corazón. Gracias, que así sea.